Y todos esos amigos, oyentes, audiencia, público, ciudadanía, bienvenidos a 7F Ecuador por más democracia. No se muevan de sus asientos, que hoy, como todos los días, va a estar caliente. Vamos a analizar algunos tópicos que son necesarios y prudentes en esta situación crítica, diría yo que posiblemente mejorando, ¿no? Tenemos más noticias en relación al plan de vacunación del mandatario entrante, también tenemos novedades en torno al mandatario saliente y otras hierbas que son importantes analizarlas. Usted nos puede sintonizar por la 95.3 en la capital de los ecuatorianos y la 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha. Como siempre, nunca solo, muy bien acompañado, la escurridiza, la morocha. Mi coronel está conmigo. ¿Cómo estás, Carlita? Buen día. Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a 7F Ecuador por más democracia. Buenos días, Andresito. 9 de la mañana con 8 minutos. Gracias también, saludando a quienes nos siguen en el mundo entero a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es. Y como siempre, gracias a quienes están con nosotros enlazados en todas las redes sociales de Pichincha Comunicaciones. En las nuestras, ya sabe, Twitter, @Andrés Durán S y @Salomé 181. Sí, empezamos el día lunes con novedades. Empezamos el día lunes como siempre. Diga, cuente. A ver, ¿qué me va a contar? Serena Morena. ¿Qué me va a preguntar? Oye, ¿qué tal estuvo tu fin de semana? Lindo, encerrada. Pero te festejaron. Encerrada. ¿A vos te gusta que te festejen? Sí, no, a mí me gustan los festejos, me gusta festejar los cumpleaños, me gusta festejar. Lindo, pasamos chévere, tranquilos, en casa. Yo vivo además con mi mami también, entonces doble festejo del Día de la Madre. Ah, sí. Matada Dos por uno, pues. Matada de la risa con las ocurrencias de mi hijo, como siempre, el abuelo ahí acolitándole. Entonces, bien, en familia, tranquilitos, extrañando también a las otras mamás de mi familia, pero bueno, ahí contactados a través del WhatsApp. Mis tías, claro, mis tías, mis primas que también ya son mamás, las amigas, bueno, ya no tengo abuelitas, pero ahí festejándoles a todas las de la familia también. Así que bueno. Un Día de la Madre diferente. ¿Usted? Yo no, yo soy yo estoy confinado, aburrido. Yo soy iconoclasta. No, yo tengo un cuestionamiento profundo. Él dice, yo no le festejo hoy, le festejo mañana, dice, le festejo todos los días. Eso esperemos que festejes a la mamita todos los días y a la esposa. A la madre hay que rendirle pleitesía todos los días, así que mi Madre Santa sabe lo mucho que la amo. ¿Estás de acuerdo en que los esposos o novios o parejas le deben festejar el Día de la Madre a la mamá de sus hijos? ¿O no, porque no son las mamás de ellos? O sea, ¿tú le festejas a tu esposa? Ah, sí, ya sé por qué lo dice. Porque le mandé un video. No puedo decir lo que está en el video al aire, pero sí. Pero es que hay muchos que dicen eso. Yo no te festejo porque no eres mi mamá, que te festejen tus hijos. Ah, bueno, entonces cuando te enfermes dirás a ver quién te cuida, pues. No, ¿sí o no? Es que no pasa por ahí, ¿sabes? Que cuente, a ver, pero ¿qué piensas tú? Es que tú? eso te digo, yo soy iconoclasta, entonces estoy en contra de esos momentos aburrido, que no son para que la ciudadanía, para que la cultura, la sociedad realmente rinda culto, ¿no? Todo lo contrario. Sino que estos momentos son para asentar mucho más del consumo. Eso es verdad, totalmente. Igual que la Navidad, igual que el San Valentín, de febrero, igual que la Navidad, igual verdad. que el fin de año. Y eso es lo que a mí me permite cuestionar aquello. Exactamente, Carlitos. O sea, estos momentos son para ver en el bolsillo si hay plata y se puede gastar y rendir con eso pleitesía a la madre y al padre o cualquier otra efeméride, pero no para hacer lo que se tiene que hacer. Y ese es mi cuestionamiento profundo, entonces va en contra de mi filosofía. Además que todos los días tienen que ser especiales, hermosos, divinos, no como la Carla que viene un día y dice, a mí, ni tú me van a fregar el día, ningún día me van a fregar. Sale raspando los dientes por las vainas. Ya nos van a mandar a mandar a arreglar el piso de la parte de aquí afuera. Sí, el Andrés trompudo, llega un día después, digo yo. El único que nunca llega trompudo es el señor Acosta. El papá de Carapaz. Él siempre es por ahí creo que anda. Cuando ya llega tranquilo, pero es verdad. Así que espero que todos los días le haga el desayuno a su esposa, que le festejes también a tu mami. Y bueno, que por último, los que nos gusta festejar los días que sea un pretexto para abrazar más, para apapachar más, para reconocer, porque a veces nos olvidamos de la importancia que tienen las personas que están a nuestro lado, porque las tenemos ahí todos los días. Y claro, después cuando ya no están es cuando estamos llorando y nos arrepentimos. Entonces estos días es como que a veces nos cogen así como un sacudón, ¿no? Y dicen, ay sí,
tengo que estar no como más debería pendiente. Ser así, no debería ser así. Tienes toda la razón. Vos estás esperando que te reten para que hagas las cosas. Y es que es prácticamente así el día. No me obligues. Es por obligación nada. Nada. Entonces, por obligación. Yo sí creo que todos los días tienen que ser especiales, importantes para el madre, el padre, el hijo, el abuelo, el tío, para rendir culto a la nación, a la población, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que estos momentos especiales, supuestamente, entre comillas, son construidos para facilitar el consumo. Sí, es verdad. Esto lo dice incluso algunas investigaciones. Por ejemplo, es lindo. Néstor García Canclini, es lindo cuando, por ejemplo, los hijos también hacen un esfuerzo y hacen algo con sus propias manos. Entonces, es también como recordarles a ellos algo que es lindo, que es hacer las cosas con las propias manos. Mira lo que nos dice, estoy monitoreando acá los comentarios. Mira lo que nos dice Ana Lucía Camacho. Andrés, la vida es muy dura y cualquier pretexto para festejar bienvenido sea. Anita, pero por supuesto. Yo lo que digo es que y hoy también festejemos. Yo lo único que digo es que no espere el día de la madre o el padre, festeje que sea cualquier todos día, los días. Entonces. Sí, que sea cualquier caso, día. festeje todos los días, nada más. Sino que Stewart, que está a mi derecha, yo tengo pretexto para todo. Siempre mete cuchara. Oiga, donde no es que me acuerdo cuando estaba en el colegio o en la universidad, creo que era que mi papi me decía, vos tienes 365 amigos que cada uno cumple años un día al año. Entonces siempre tenía cumpleaños, fiesta de algo, festejo, y si no me inventaba igual. ¿Eras borrachina? A mí me gustaba farrear mucho. Sí, ¿para qué también? A mí me gusta pegarme las bielitas de vez en cuando es necesario, y obviamente siempre estábamos en la casa de alguien para no salir. Pero sí, farrera a morir. Sí, ¿para qué? También bailarina hasta las patas, y por eso hay que festejar y seguir festejando la vida. Y quiero aprovechar también para contarles a nuestros queridos oyentes y amigos que nos siguen que nuestra querida Licenia Espinel se está recuperando. Nuestro Alexis ya me dijo hace un momento que por favor le recordemos. Se está recuperando. Que Licenia está mucho mejor de salud, que muy pronto se va a reincorporar ya aquí en sus actividades en la radio. Entonces le mandamos un enorme abrazo a Licenia, a su familia, que estamos ahí con ustedes con mucha buena vibra, y le esperamos muy pronto a nuestra querida Licenia, porque tiene una hinchada grandísima aquí en Pichincha Universal. Te espera la banda de Pichincha Universal, así que es. te alienta sin parar, así que métele garra, Licenia. La misma barra que estamos ahora ya en el Giro de Italia, mi querido Andrés. Estamos ahí los ecuatorianos, dándole duro ahí en el Giro de Italia, y yo sé que quienes pueden ver en redes sociales ya están transmitiendo también aquí en Pichincha Universal, nuestros queridos amigos de deportes ahí, así que vamos a estar pendientes el día de hoy, a ver si por ahí tenemos un enlace y algo muy, muy emocionante también para el día de hoy. 9:15 a.m, iniciamos ya, sin más habladurías, nuestro querido segmento de ¿qué dice Larry, el pajarito azul? ¿Qué dice Larry? Nueve de la mañana con 16 minutos. Ya en la capital de los ecuatorianos les cuento que hace mucho sol. Sí, qué bueno, por fin cambió el clima. Qué bueno, porque ese clima parecía escandinavo, no sé. Estaba un poco... ¿Cómo? La lluvia del viernes en el Valle, dice. Sí, cayó un aguacerísimo. Complicó el partido incluso del Independiente del Valle contra la Liga de Quito. Pero bueno, en buena hora, lamentablemente mi equipo del alma perdió, pero el equipo de mi hermano amado adorado ganó, así que felicitaciones. Así es del fútbol. Así es del fútbol. Y así esperemos que el clima también no nos juegue chueco y hoy nos vaya a caer el diluvio en la tarde, así que hay que estar pendientes de lo que pasa con el clima de Quito, ya saben cómo es el clima. Vamos entonces con nuestro primer análisis, y es el video que el día de ayer ya circulaba por redes sociales, por WhatsApp, de lo que dijo el señor Salvador Quispe. Escuchamos lo que dijo y regresamos a comentarlo. ¿Cómo está esa negociación con el correísmo? ¿Hasta qué punto usted es el candidato de la izquierda democrática de Pachacutic y Guadalupe Llori del correísmo y de Pachacutic? Se nos propone que apoyemos la amnistía para el señor Glass y otros. ¿Le propusieron a ustedes eso? Y nosotros dijimos no. ¿Quién le propuso, eso Salvador? No va. ¿Quién le propuso? Sí, un asambleísta del bloque correísta. No quiere mencionar su nombre. Asambleísta Fausto Jardín.
Eh, ¿Cómo decirlo? ¿Cómo abordarlo? ¿Cómo tratarlo? Esto fue desmentido. Yo antes de emitir un comentario quisiera que vayamos a leer y que por favor nuestros amigos que nos están siguiendo a través de la transmisión en redes sociales pongan muchísima atención a un tuit de Radio La Calle que dice lo siguiente. El asambleísta Fausto Jarrín de UNES, de la Unión por la Esperanza, rechazó las declaraciones de su homólogo Salvador Quispe de Pachacuti, que era quien hablaba hace unos segundos, sobre haber negociado el apoyo de amnistía para el ex vicepresidente Jorge Glass y otros exfuncionarios del correísmo. Creo que con esto nosotros podemos de alguna forma matizar, ¿no? Me parece a mí que hay muchas especulaciones en torno al liderazgo que debería asumirse en la Asamblea Nacional. El día de ayer yo escuchaba con mucha atención la entrevista que daba Paola Cabezas, Henry Kronfle, también estaba Diego Ordóñez en este panel que organizó Andrés Carrión. Y me parece a mí que uno de los principales malestares en torno a cómo se va a establecer la gobernabilidad que puede de alguna forma facilitar la Asamblea Nacional, este malestar tiene que ver justamente con la especulación. Yo mal haría en decir si Salvador está mintiendo o si realmente Fausto Jarrín está diciendo la verdad. Yo creo que ese campo de incertidumbre es el que las autoridades legislativas deben trabajar. Porque esto no permite que realmente se vaya en un acuerdo, se trabaje en función de un acuerdo de gobernabilidad. El día de ayer yo escuché muchas contradicciones en el bloque de la Alianza Creo y el Partido Social Cristiano. Lo que decía Henry Kronfle versus lo que decía el señor Ordóñez no compaginaba. Ordóñez quería de alguna forma deslindarse completamente del correísmo y no incluir al correísmo, que representa prácticamente la mitad de la población que votó. Esa representación política tiene, deslindarlos completamente y no incluirles en un diálogo nacional, tomando en consideración la consigna que estableció el presidente electo Guillermo Lasso, convocando a la unidad. No se hizo eso, nada de eso se hizo, Carla. Por el contrario, Diego Ordóñez dijo que no se puede incluir en esta primera instancia en el diálogo por la unidad al correísmo, a pesar de que representa la mitad de la votación en estas últimas elecciones y representa la mayoría dentro del legislativo. La Asamblea debería ser entonces la primera llamada justamente a este pacto del diálogo que dice el nuevo presidente de la República. Yo no sé si es que podemos especular al respecto, deberíamos cotejarla. Radio La Calle dice que no, o sea, Radio La Calle en su nota, según la cita textual, dice: me reuní con Salvador Quispe pero no negocié nada. Él se solidarizó con Jorge Glass. Eso dice de manera textual. Le comento lo que dice. Dice: en la reunión tratamos varios temas sobre la situación del país y nunca se mencionó lo relacionado a la posibilidad de la presidencia de la Asamblea, ni para él ni para la bancada de UNES, dice el señor Jarrín. Abordamos el asunto de Jorge Glass como una de las cosas que no le podían suceder al país, pero no negocié nada. Él se solidarizó con Jorge Glass y su familia, dijo que eran amigos, que le conocía hace más de 20 años, dijo el señor Jarrín sobre el señor Quispe. Fíjate tú, mira, si fuese así, ¿qué clase de credibilidad puede alcanzarse con este bloque político de Pachacuti? O mejor dicho, con la representación de Salvador Quispe en esta negociación con Pachacuti, o con otros actores que hoy van a formar parte del círculo legislativo. Digo, si se llega a un acuerdo de gobernabilidad entre todos los sectores, ese acuerdo pueda que sea establecido con babitas. Y si es así, incluso puede perecer la propia gobernabilidad. Entonces yo creo que aquí hacer un llamado a las autoridades de turno, a las electas mejor dicho, a las que están por entrar este 15 de mayo, tomen en consideración que la especulación, la incertidumbre, el boicot, el sabotaje, son prácticas de las que ya hemos adolecido estos últimos 4 años. Y no nos han llevado a ninguna parte. Y no nos han llevado a ningún norte, no nos han trazado ningún tipo de horizonte.
Es más, retomo las palabras del presidente Guillermo Lasso. Él mismo ha dicho y ha insistido en que es necesario reconstruir el país y establecer una unidad nacional. Y fíjate también algo que es preocupante y que ya denota que puede incluso existir diferencias, discrepancias dentro de una alianza política con la que ganó la presidencia de la República el señor Guillermo Lasso, que son las diferencias que estableció el día de ayer Henry Kronfle con Diego Ordóñez, Henry del Partido Social Cristiano y Ordóñez del Movimiento Creo. A pesar de que han establecido 3 mediadores para el asunto, que son Kronfle, que son César Ron y que es también César Monge. Ahí tienes, esos 3 son los interlocutores para la negociación dentro del legislativo. Pero Ordóñez parecería que no expresa esa concertación al interno de esta alianza. Pues bueno, lo único que se puede decir es que esto, la incertidumbre, el boicot, el sabotaje, las mentiras, no han permitido que nosotros establezcamos un norte, un horizonte estable que fomente la gobernabilidad y que esté en función de las demandas ciudadanas. Señores asambleístas, de este día viernes tienen la oportunidad de hacer historia y generar una nueva Asamblea Nacional que realmente funcione y que sobre todo tenga la credibilidad de las y los ecuatorianos, que van a tener una ardua tarea, creo yo, ahí bastante difícil, pero no es imposible, así que ahí les queda la tarea, estaremos pendientes de este día viernes. Y vamos ya entrando en otros temas y en el tema de salud, que es lo que más nos preocupa últimamente y que también nos atañe la entrevista del día de hoy. No ha sido de las mayores preocupaciones de la ciudadanía la salud, ¿eh? ¿Cuál es la mayor preocupación? Es el empleo. La lucha contra la corrupción. Y la lucha contra la corrupción, tienes razón. O la corrupción, mejor dicho. Sin embargo, la salud es algo que nos preocupa a todos como transversalmente en esta pandemia. No digo que no sea una preocupación, lo que digo es que no es la principal. Sí, totalmente, tienes toda la razón, Andrés. Sin embargo, hay algunas personas que sí es su mayor preocupación. ¿Por qué? Porque son pacientes que ya padecen otro tipo de enfermedades que no son el COVID-19. Y pacientes justamente del IES, del Hospital Carlos Andrade Marín, denuncian ya la falta de medicinas. La ciudadanía exige que esta institución dote de los fármacos que necesitan para continuar con sus tratamientos. Así, existen pacientes, por ejemplo, de cáncer, de diferentes tipos de cáncer, que solicitan al Ministerio de Salud, al Ministro de Salud, que se garantice la dotación de su medicina, porque no la están recibiendo como parte, obviamente, de su tratamiento y además como beneficiarios de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esto es gravísimo. Sí, esto se suma a las situaciones que se han generado en torno al manejo de la salud pública en el país y de la salud en su conjunto. El otro día yo conversaba con un colega sociólogo y me decía, nosotros, trabaja en el sector público, trabaja en el ámbito de la salud y me dice, nosotros hemos perdido la capacidad de regular y controlar. Ha sido menguada esa capacidad de regular y controlar. Entonces hoy por hoy estamos en función de la demanda y la oferta. Pero además de estar en función de la demanda y la oferta, que es peligroso, porque ya no tiene potestad del Estado en aquello, se ha permeado una discrecionalidad, una informalidad, a tal punto que al frente de los hospitales, centros médicos, grandes hospitales, se comercian ciertas medicinas, en contubernio con muchos o con muchas zonas administrativas de dichos hospitales. Dicho por una fuente que prefiero no mencionar, me ha pedido que no mencione su nombre, pero es una dolencia en el país y en el sistema de salud público. Y en algún momento, cuando decidimos hacer una investigación al respecto, por ejemplo, del uso del sildenafil y el tadalafil en potenciadores sexuales, se descubrió exactamente lo mismo. Cómo son elaborados, vendidos, procesados en el mercado informal, y este mercado informal se ajusta a la demanda que existe en las casas de salud. Y no hay control. Y no hay ningún tipo de control ni regulación. Eso es peligroso para la salud si tú también. Te acercas y golpeas al ARCSA y les dices, hey, pasa esto, no te dan ningún tipo de respuesta. Lo mismo sucedió con los acuerdos internacionales o protocolos que siguió en su momento la Dirección de Relaciones Internacionales de la Cancillería en torno al pedido de vacunas pentavalentes, lo cual también significó un problema porque niños de entre 0 meses, 1 mes, 2, a 2 años,
no tenían vacunas y estuvieron así durante 3 meses. Entonces yo sí creo que esto es importante mencionarlo, resaltarlo y destacarlo, porque realmente tenemos un problema en el sistema sanitario público. Tenemos un problema enorme. Y yo no sé si la falta de regulación y control facilite que ese problema mejore. Al contrario, parecería ser, según la evidencia y los testimonios que se han recabado hasta el momento, que esa es la principal dolencia. También soy bastante escéptico, Carla, de que los sectores privados controlen controlen y lideren como tal el proceso de vacunación. Recordemos que en el gobierno de Lenín Moreno ya lo encabezó una persona, la señora María Gloria Alarcón, que fue parte del Comité Empresarial Ecuatoriano. Y en esta alianza pública-privada se facilitó también la vacunación VIP, se facilitó también la vacunación de ciertos estamentos de la sociedad, como si se tratase de patricios o de gente que tiene un abolengo, viene de la alcurnia, de, no sé, usted póngale el calificativo que quiera. Y no se facilitó la vacunación de la gente que estaba en primera línea. Y eso sí es problemático para el país. Y también en estos momentos todavía hay denuncias de personas de la tercera edad, que hasta el momento conozco casos incluso muy de cerca, que tienen más de 90 años y todavía no les llaman a la primera dosis. Hemos recibido algunas llamadas aquí también en la radio de personas que dicen: ya me vacuné, ya han pasado 21 días, 22 días, 23 días y no me llaman para la segunda dosis. Entonces ahí vemos también esa falta de coordinación justamente del plan de vacunación, y ahí es un llamado de atención a todas las autoridades. Ahora vamos a ver si realmente el plan de vacunación que propone el señor Guillermo Lasso va a, obviamente, a arreglar todos estos problemas que se están dando en torno a la vacunación, porque ya que todos estamos esperando, creo que es un tema prioritario. Y justamente por eso, tras el pedido del presidente electo Guillermo Lasso para que China entregue más de 2 millones de vacunas Sinovac contra el COVID-19, la Embajada de la República Popular China informó que presta suma atención a la solicitud del presidente electo sobre la compra de más vacunas chinas y la evaluará positivamente, teniendo en cuenta las necesidades domésticas e internacionales. No solamente estamos a la espera de que el gobierno haga la gestión, sino también estamos a la espera de que se pueda dar atención a nuestro país, porque es una prioridad número 1 para todos los países del mundo. Así que son muchos los factores a los que estamos expuestos y que tenemos que estar pendientes. Realmente vamos a ver si es que funciona lo que nos dice el señor Guillermo Lasso. Bien, con esto terminamos nuestro segmento Larry. Les pedimos que por favor no se muevan de sus asientos, los que nos están siguiendo a través de las redes sociales, y los que están escuchando, por favor súbale el volumen, que hoy vamos a tratar la viabilidad del plan de vacunación de la propuesta del candidato, ya hoy presidente electo, Guillermo Lasso. Volvemos enseguida. Volvemos en un momento. 7F Ecuador, por más democracia. Inicio del espacio publicitario. El que sabe, sabe. De la mañana con 33 minutos, regresamos 7F Ecuador por más democracia. Ya antes de irnos al corte, vamos a conversar, obviamente, con una experta en el tema sobre la viabilidad del plan de vacunación del señor Guillermo Lasso, el presidente ya electo, que está a pocos días de posicionarse en el poder. Andrea Gómez Ayora, ella es médica, epidemióloga y salubrista, candidata a PhD en Salud Pública en la Universidad de Chile y docente de la Universidad UTE. Muy buenos días, estimada Andrea, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Carla Coronel te saluda y me acompaña Andrés Durán. Buenos días. Andrea, ¿nos escuchas? Buenos días, no sé si ustedes me escuchan, pero su audio está silenciado. Te escuchamos perfectamente. Me imagino que es el tema de tu compu, porque nosotros te escuchamos perfectamente bien. Estamos tratando de solucionarle en este momento. Pedimos al equipo técnico y de producción que nos ayude con descongestionando el audio para poder empezar esta entrevista.
Si nos escuchas, da 2 golpes, Andrea, por favor. ¿No nos escuchas, Andrea? No, sigue. No, tienen la marca de silenciado en su Zoom. Ya, lo vamos a solucionar en estos momentos. Entonces, hasta ahora. ¿Ahí? ¿Sí ahora nos los escuchas? escucho, Ya, sí. eso, perfecto. Muchísimas gracias. Te damos la bienvenida. Andrea, Carla Coronel te saluda y me acompaña Andrés Durán aquí en 7F, Ecuador por Más Democracia. Gracias por estar aquí. Ahora sí podemos dar la bienvenida correctamente. Buenos días, muchas gracias por la invitación y me alegro que hayamos podido resolver estos problemas técnicos que siempre suelen suceder. Perfecto, Andrea, es un gusto tenerte en este espacio, como siempre. En el preámbulo, en el preludio de este encuentro, ya conversamos y detallábamos algunas cosas en relación, por ejemplo, al pedido del presidente electo Guillermo Lasso a China para las vacunas Sinovac. También comentábamos la grave situación de la que adolece hoy por hoy el sistema sanitario del país, ¿no? Esto que en su momento se denunció en relación a las vacunas pentavalentes, que no llegaban, que a la final la Dirección de Relaciones Internacionales de la Cancillería estaba pidiendo a modo de donaciones a otros países y el Estado no estaba haciendo la compra efectiva de las vacunas. Hoy también tenemos denuncias de pacientes que padecen de cáncer y no tienen los medicamentos disponibles, no hay stock. Y además una discrecionalidad, informalidad en la contratación de... No sé si en la contratación, pero sí en los mercados discrecionales informales que venden productos que paradójicamente no están en hospitales, pero sí en el mercado informal. La pregunta es, con estas condiciones, ¿es viable el plan de vacunación de Guillermo Lasso o quizá tenga que hacer una reforma integral al sistema de salud pública? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, muchas gracias. Bueno, definitivamente lo que se le viene al próximo gobierno es muy complejo, no es un panorama que ya esté organizado o que haya un fortalecimiento de la institución. Lamentablemente el sistema de salud está debilitado, quienes están colocando las vacunas también están a cargo del control de la pandemia, están con un trabajo muy, muy grande, están cansados, agotados. Y por otra parte, claro, lamentablemente ha habido esta falta de control de los medicamentos a nivel nacional, del control de los precios por parte de la autoridad encargada, y también por otra parte este mercado que ha ido creciendo y que lamentablemente apareció desde el inicio de la pandemia, que probablemente incluso haya estado durante mucho tiempo en nuestro país. Definitivamente se necesita un control por parte de la autoridad sanitaria, que en este caso sería ARCSA, quien debería controlar los medicamentos que ingresan y también el costo. Por otra parte, fortalecer el sistema de salud implica también recursos económicos. Si bien el ministro incluso de Economía, creo que lo escuché hablar de que hay, de finanzas, hablar de que hay números positivos, ¿por qué no se ha fortalecido el sistema de salud si es que hay números fortalecidos? Entonces, también transparentar cuál es la situación real del país y por qué no se ha fortalecido el sistema de salud. No hay medicamentos, hay falta de medicamentos, no se compraron las vacunas para niños a tiempo, necesitamos que estas vacunas lleguen lo más temprano posible porque también es una población que además se le está poniendo en riesgo con enfermedades preventivas. Entonces, es una serie de cosas que se enfrenta el nuevo gobierno, que además se le suma esta necesidad de un plan de vacunación que sea fortalecido, que sea transparente, que recupere la confianza del país y que además pueda avanzar de manera rápida y ágil. Entonces, definitivamente es muy duro, es complejo el escenario, ojalá lo estén analizando todos y sea transparente apenas llegue. Si tú fueras ministra, digamos, pongamos el ejemplo que tú fueras ministra, el día 1 de tu misión como ministra del Estado, ¿cuál sería la principal decisión que tomarías para recomponer el sistema de salud público en el país? Desde mi punto de vista, transparentar lo que sucede en todo el sistema de salud. ¿Cuál es el estado real? Un análisis desde la salud pública, un análisis epidemiológico, un análisis económico y un análisis de recursos, tanto humanos como de recursos físicos que hay ya en el país. Decirle al país qué es lo que está pasando. Miren, esto es lo que pasa. Este es el estado del país en este momento. Porque se necesita que el país sepa y a la vez también tener
oídos para las necesidades de la población, porque si no, no se puede trabajar conjuntamente. El primer paso que ojalá lo tome en cuenta el próximo gobierno es recuperar la confianza del país hacia la institución de salud y hacia el mismo gobierno. Estimada Andrea, perdón que te corte, pero aquí con este escenario que tú nos estás dando en este momento, quería hacerte una consulta puntual, y es que el Instituto de Salud Global de Barcelona, en coordinación de la City University en Nueva York, hicieron un análisis sobre algunos de los 19 países duramente golpeados por la pandemia, en el que el Ecuador quedó en el último puesto. En ese escenario y con lo que tú nos acabas de decir en este momento, hay una propuesta de vacunación del señor Guillermo Lasso que llamó mucho la atención, y es utilizar la logística o la base de datos del Consejo Nacional Electoral y transformar a los recintos electorales en puntos de vacunación que, como decía su declaración, podría permitir a los ciudadanos ir a vacunarse a estos sitios durante toda la semana. Eso suena realmente súper bueno porque se descongestionarían los centros de vacunación, etcétera, etcétera. Pero a mí ahí me viene una pregunta, y es lo que tú dices en este momento. Evaluar el hecho de que para esos recintos electorales, que serían ahora puntos de vacunación, se necesita muchísimo personal médico. Y a nivel nacional, el personal médico con el cual el Ecuador entró a una pandemia en déficit, es decir, se sacaron de sus empleos a muchas personas que estaban dentro del sistema de salud pública. ¿Se está tomando en cuenta este tipo de puntos que serían sumamente importantes para que realmente funcione esta propuesta? Bueno, ojalá lo haga público pronto el plan de vacunación del nuevo gobierno. Yo creo que necesitamos un plan de vacunación que sea transparente, que toda la población lo conozca. Desde mi punto de vista, el usar los padrones electorales es una gran idea, se puede llegar a toda la población y toda la población lo sabría, además con la experiencia comunicacional que tiene el CNE, que ha llegado a los rincones más pequeños de nuestro país, incluso con una dificultad de acceso a nivel nacional, lo que permitiría que todas las personas tengan una garantía de acceso a la vacuna. Pero definitivamente el primer paso es fortalecer el sistema de salud. Las mismas personas que están vacunando también son las mismas personas que están controlando la pandemia. Entonces definitivamente hay una saturación de trabajo del personal de salud. Están agotados, están cansados, y además con estas exigencias que también vienen de la población, porque también la población está nerviosa, el esperar que me llegue la cita al teléfono, el no saber si me tocará esta semana o la próxima, cada vez que llamo al 171, no, sigue esperando, tal vez la próxima semana, lo cual genera más ansiedad y desconfianza. Definitivamente el que tengamos una claridad, bueno, en esta semana se va a vacunar a este grupo etario y van a llegar solamente estas personas. Tal cantidad de personas existen y ya sabemos porque hay un padrón electoral que además está actualizado. Entonces, definitivamente es una buena idea, pero también hay que tomar en cuenta si va a existir la cantidad de vacunas dentro de nuestro país. Hay que tomar en cuenta que no se producen rápidamente, tampoco se distribuyen rápidamente, y a nuestro país lamentablemente han llegado a cuentagotas. Apenas han llegado cerca de 1.700.000 aproximadamente de vacunas, y el próximo gobierno necesitaría 18 millones de dosis, lo que implicaría 18 veces más de lo que ha llegado hasta ahora. Total. Necesitaría que el país reciba aproximadamente 1.800.000 cada 10 días. Entonces, es un gran esfuerzo que definitivamente tiene muchas aristas que hay que aclarar y hay que ser transparente con eso. Yo creo que no se puede generar una nueva expectativa con un nuevo gobierno en pocos días que no se cumpla. Eso no le daría una buena entrada y unos primeros 100 días que sean positivos. Yo creo que hay que ser transparentes, o sea, hay muchas cosas que ya no dependen del gobierno por más buena voluntad que tenga, porque va a llegar a un sistema debilitado, y por otra parte, la capacidad de que lleguen vacunas es compleja. Ojalá lo consiga y sería lo mejor para el país, y que más yo quisiera que ver a 9 millones de personas vacunadas en 100 días. Pero también hay que ser honestos, transparentes, para que tenga un buen inicio de gobierno, el próximo gobierno por una parte, y por otra parte realmente se recupere la confianza de la ciudadanía, que es clave para el control de una pandemia. Andrea, quisiera consultarte un tópico que se relaciona de manera directa con la administración del sistema de salud público. Recordemos que en las pasadas elecciones se notarizó
la propuesta del plan de gobierno de Guillermo Lasso y todos los candidatos que participaron, y esto fue presentado ante el Consejo Nacional Electoral. Ya está impreso en nuestras refrigeradoras también para hacerle checklist al plan de gobierno. Esperemos, sí, ¿no? Sí. Toda la confianza y la fe de que pueda ser un excelente gobierno y recupere todo lo que se ha perdido estos años. Pero hay algo que sigue preocupando y es el tema de la gratuidad y la calidad de la atención de la salud. Y frente a eso, su plan de gobierno dice lo siguiente: nuestro objetivo será garantizar la atención sanitaria de calidad con una administración eficiente y transparente de los recursos. Por lo tanto, eliminaremos la repartición política de hospitales en el país a través de la delegación administrativa de los mismos al sector privado. A vista de los hechos y de la luz pública, ¿consideras que esta especie de concesión responde a una privatización o a la monetización? ¿Piensas que esta vía es por la que tiene que transitar el sistema de salud público para brindar eficiencia y calidad a sus usuarios? Bueno, y aquí voy a hablar ya desde la evidencia. Este no es un punto de vista personal. La evidencia muestra que los gobiernos que han delegado, sea la administración o sean algunos servicios al sector privado, gastan más que reforzando y fortaleciendo el sistema de salud público, que es lo que incluso lo han hecho muchos gobiernos que estaban iniciando este proceso de privatizar tal vez alguna de las funciones, sea administrativa, sea algún servicio. Lo que han hecho es volver a fortalecer el sector público y dejar que el sector privado sea un complemento, pero no sea quien maneje o administre el sector público. Desde mi punto de vista, y con este punto he sido bastante crítica, tanto para el sistema de salud como para el seguro social, porque también dentro de su plan de gobierno habla de delegar esta administración al sector privado. Desde la evidencia se gasta más, tanto para el gobierno como para el bolsillo de la población. Eso es lo que dice la evidencia. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? No lo sabemos. Ganó este plan de gobierno y hay que respetar también la voluntad del pueblo. Y yo soy muy respetuosa con la democracia, pero también ojalá el gobierno pueda ver cosas que, lejos de ayudar, pueda generar algún conflicto o tal vez aumentar los gastos. Ese es el punto de vista y ha sido mi preocupación también desde que leí el plan de gobierno. ¿Y esto quizá puede complicar el proceso de vacunación en el corto, mediano y largo plazo que quiere impulsar el presidente electo? En el caso no solamente de este plan de vacunación, sino de los servicios, etcétera. Lo que sé es que supuestamente trasladar esta administración, porque tampoco hay mucho detalle, ojalá se vaya detallando con el tiempo y conozcamos algo más, pero lo que yo supongo es que, y con lo que dice también en el plan, que va a garantizar el acceso universal y gratuito de la salud, ese costo más bien lo llevaría el mismo gobierno, o sea, pagaríamos más porque se pagaría el sector privado y no directamente a las personas, y aumentaría un gasto, ¿no? Pero definitivamente lo que al menos se ha comprometido el nuevo presidente es a mantener y garantizar el acceso equitativo y universal hacia la población. Ojalá sea así, pero definitivamente al menos lo que muestra la evidencia es que aumenta un costo, tanto puede ser en el gobierno como en el caso de la población. ¿Qué pase con el plan de vacunación? En algún momento, yo creo que en todo el mundo, como hay con las vacunas también para niños, que el gobierno se encarga de aplicar y de mantener la garantía a toda la población, pero si hay algunas personas que deciden comprar la vacuna, lo pueden hacer, pero no implica el dar esa responsabilidad al sector privado. El sector privado está para complementar, pero no para hacer lo que tiene que hacer el gobierno, que es garantizar la salud, que es un derecho y parte de nuestra Constitución también. Es decir, poner a disposición de la ciudadanía el decidir si quieres comprar la vacuna, pero el Estado también garantizar que las vacunas sean distribuidas en toda la población también de parte pública. Entonces sería como las dos opciones más o menos. Tal cual se hace con las vacunas para niños, que son parte del plan de vacunación y que se entregan de manera gratuita en los centros de salud. Las madres pueden acceder a ellos. Lamentablemente estamos en una escasez en este momento de algunas de estas vacunas.
pero el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso. Si algunas personas prefieren ir al sector privado, lo pueden hacer, pero como un complemento, pero no se quite ese derecho, ese acceso, y se garantiza que haya esas vacunas para las madres de familia, para los niños en este caso. Claro, como pasan con las otras vacunas en este caso. Nosotros tenemos en el Ecuador hospitales móviles. ¿Cuál es la función específica de estos hospitales móviles y se podrían utilizar dentro del plan de vacunación, por ejemplo, para llegar a zonas rurales o a zonas muy apartadas donde la accesibilidad sería un poco complicada? Bueno, en este caso habría que ver cuál es la disponibilidad. Hay que tomar en cuenta que tenemos un exceso de necesidad de camas, de hospitalización, de tratamiento. Y sé que muchos de ellos están cumpliendo más bien un papel muy activo en el control de la pandemia. Se podría, sí, siempre y cuando haya disponibilidad. Yo creo que ahora hay que sumar esfuerzos, no duplicar también, ojalá aumente también los profesionales y personal de salud que también fueron despedidos lamentablemente durante 2018-2019 y nos tomó una pandemia con una debilidad institucional bastante grande. Entonces, definitivamente hay que tomar en cuenta todos los recursos que haya, pero distribuirlos bien, de tal forma que puedan dar una atención de calidad y calidez, que es el objetivo de tener un sistema de salud a nivel nacional. Andrea, mucho se ha hablado también sobre el proceso de vacunación, pero no sobre patrones preventivos que permitan de alguna forma detener la avanzada del virus de la COVID-19 en esta situación de grave conmoción social y crisis económica, ¿por qué no decirlo? Una crisis inducida, dicho sea de paso. Y esto preocupa por una simple razón, porque ya hemos visto en el caso chileno que la vacunación no es una de las soluciones. No es la solución principal, mejor dicho, es una de las soluciones. Yo quisiera pedirte de la manera más cordial que nos ayudes con un balance de lo que ha significado este confinamiento que está próximo a terminarse, si realmente ha tenido efectividad. Algunos coinciden conmigo en que no ha tenido ningún tipo de efectividad. De hecho, nosotros vemos cómo la gente sale a las aglomeraciones a partir de los días lunes a viernes, se concentra en diferentes espacios públicos, lo cual puede generar una propagación del virus. Y además de eso, no se trabaja en los testeos, que es algo importante y fundamental para ver en dónde se localiza el virus. ¿Qué decir al respecto de esto? ¿Consideras que el gobierno electo va a avanzar en ese sentido? Bueno, ¿qué es lo que ha sucedido con este confinamiento? Los países que han tomado en cuenta esta decisión de confinar en las noches y los fines de semana lo han hecho con una ocupación de cuidados intensivos de un 75%. El gobierno lo tomó a consideración cuando teníamos un 100% y además una lista de espera. O sea, definitivamente no iba a mostrar un cambio en 3 semanas, que ya hemos pasado 3 fines de semana. Probablemente en algo podría disminuir, pero no a lo que necesita el país. Necesitamos disminuir la ocupación de cuidados intensivos a un 75%. ¿Para qué? Para que no solamente las personas que necesiten atención por COVID, sino también por otras enfermedades sean atendidas. El gran problema de no tener camas es que no solamente las personas que necesitan por la enfermedad, sino por otras enfermedades no pueden acceder. Y eso hace que la mortalidad aumente. Eso no se está tomando en cuenta. Esta decisión de confinar se debió haber tomado en el mes de diciembre, porque ya teníamos una ocupación sobre el 75%. Durante el mes de enero, febrero, se solicitó que se hagan campañas de prevención y promoción de la salud, que se aumenten los test, no solamente estos meses, sino desde el año anterior. Ecuador no hace la cantidad de test necesarios. Es decir, cuando más casos hay, más test se necesitan hacer. Cuando menos casos hay, menos test se necesitan hacer. Y para eso hay indicadores, que lamentablemente en nuestro país estamos en los últimos lugares de estos indicadores. ¿Por qué no se hace eso? ¿Qué permite tener datos, tomar decisiones preventivas y no reactivas, como lo que se ha hecho? ¿Qué pasa? Que en el país no tenemos datos para saber qué es lo que está pasando afuera. ¿Cuántos casos asintomáticos, casos sintomáticos leves, que no llegan a los hospitales y que probablemente no se hacen una PCR? Se habla también de subregistro, ¿no?
Difícil para el gobierno entrante manejarse si no tiene cifras y hay su registro de los datos. Tendría que hacer el trabajo desde cero, más o menos. O sea, empezar a hacer realmente unas estadísticas reales con las que pueda trabajar. Exacto, y para eso se necesita aumentar la cantidad de pruebas. Se sabe que las pruebas PCR son costosas. Bueno, hagamos algo, trabajemos con la academia, desarrollemos pruebas dentro del país, tal vez las pruebas de antígenos que son más baratas y que han mostrado una buena sensibilidad. Y hay formas que se han hecho a nivel internacional para reducir estos costos que son bastante altos y también cortar la cadena de transmisión. Entonces, definitivamente han sido múltiples acciones que se pudieron hacer. ¿Qué pasa ahora? No sabremos cuál ha sido el efecto de estas 3 semanas hasta el día miércoles. Muchas personas, y es un efecto que pasa a nivel internacional en todas las poblaciones, que los fines de semana, por lo general, las personas o no acuden a los hospitales o esperan mejorar hasta el domingo. Viendo que no mejora su situación, suelen ir los lunes. Y esto pasa en muchos hospitales, este efecto de fin de semana. Por otra parte, el número de cantidad de pruebas que se hacen durante el fin de semana son muy pocas, son menos de las que ya se hacen. Entonces vamos a ver más o menos lo que ha pasado probablemente el miércoles y ojalá nos transparenten la información. Yo hasta el día de hoy no sé cuántas camas hospitalarias hay, cuántas camas de UCI hay claramente, hay información hasta el mes de noviembre, pero han dicho que han aumentado camas o no, y sobre todo cuántas camas están disponibles. Porque, por ejemplo, les pongo un ejemplo, si yo digo hay 10 camas y hay una disponible, es el 10%, y 10% suena mucho, pero si hablamos de que hay 2 camas y una está disponible, hay disponibilidad del 50%. Entonces, definitivamente se necesita que se hable de números absolutos. En muchas ocasiones en la salud se utilizan los números relativos, pero también dan una falsa idea de lo que está pasando. Por ejemplo, sí, se ha aumentado la capacidad de vacunar a un 320%, pero ¿desde dónde partimos? No significa que Ecuador está mejor que otros países en vacunación, estamos dentro de los últimos lugares. Entonces hay que ser transparente con información, pero dar información a la población. Hay cosas que el Ecuador, que el gobierno no puede manejar, que está fuera de sus manos, pero que necesita informar a la población. Otras acciones de salud pública y no enfocarse solo en la vacunación, porque otro efecto de la vacunación que pasó en Chile es esta falsa sensación de seguridad que le da a la ciudadanía y que le da al gobierno. ¿Qué pasó en Chile? Enero, febrero tomaron la decisión de dar permiso para vacaciones. La población se movilizó a nivel nacional, a nivel internacional, aumentaron las variantes circulando. ¿Y qué pasó? Durante el mes de marzo la curva empezó a crecer rápidamente y cuando la ocupación era del 95%, pasaron a confinamiento. 3 semanas Chile, todo el país. Y ahora la curva está bajando. Pero esas 3 semanas de confinamiento con apoyo socioeconómico. Sin ese apoyo, incluso el confinamiento no puede dar un efecto a largo plazo. Estimada Andrea, si tú Complicada pudieras... la situación, ¿no? Sí, está bastante complicada y me quedan a mí un montón de dudas desde la parte epidemiológica, como el desarrollo del virus, porque no es la primera pandemia a la que la humanidad se enfrenta. Y ya de aquí en 50 años probablemente la COVID será como, no sé, el sarampión o la viruela, la varicela, etcétera, etcétera. Sin embargo, si tú pudieras en puntos específicos asesorar o recomendar algo al nuevo gobierno, ya después de todo lo que hemos pasado en más de un año de pandemia, lo aprendido y lo que hemos sido rudos y no aprendemos todavía, ¿qué le podrías decir al nuevo gobierno? Que ha sido más, lamentablemente quería ponerle el punto de esperanza, pero el Andresito siempre me puntualiza. Pero es verdad, hay muchas cosas que no hemos aprendido definitivamente. ¿Qué le podemos decir al nuevo gobierno? Bueno, necesitamos una política pública de control de pandemia, que nos dé las directrices, que dentro de esta política pública esté el plan de vacunación, que sea claro y que también muestre qué indicadores van a tomar en cuenta y qué indicadores van a decirle a la población para decir estamos mejorando o no. Comunicación de riesgo. Dentro de salud pública, la comunicación de riesgo es dar a conocer a la población lo que pasa, al menos una vez por semana. Desde el mes de junio del año anterior no hemos sabido nada, nadie nos ha mostrado una sola curva epidemiológica. La población necesita educarse también en estos temas, saber cómo interpretar estos datos que nos dan todos los días y que definitivamente ya casi nadie nos ve. También disminuir estas muestras que no tienen resultados. Definitivamente en el país no hay una capacidad de análisis de muestras tan grande. Aumentar esa capacidad
de muestras, sea de PCR, sea aumentar las pruebas de antígenos y dar esa información, transparentar esta información, cruzar información con el registro civil para ver cuál es ese efecto que ha tenido la pandemia y también dar a conocer a la población porque no lo sabe, o sea, definitivamente no lo sabe. Por otra parte, obviamente una buena campaña de prevención y promoción de la salud que no la hemos tenido. O sea, yo hasta ahora recuerdo a Máximo, por ejemplo, y durante este año yo al menos no recuerdo un spot, por ejemplo, que pueda ayudar también a educar a la población en esta enfermedad, qué hacer, qué no hacer, cuándo acudir a un hospital, cuándo no acudir a un hospital, qué hacer si hay una persona que se contagie dentro de casa, cómo puedo manejar la situación para que no haya más contagios. Entonces son múltiples acciones de salud pública que no se han hecho. Y definitivamente un buen plan de vacunación transparente, organizado, planificado, que dé cuenta de las fechas exactas. Lo que pasa en otros países, durante esta primera semana del mes de mayo se va a vacunar a este grupo etario. Y ningún otro grupo etario está esperando o está nervioso o duda, sino que ya tiene claro que le va a tocar. Entonces necesitamos una buena organización, planificación y también ojalá un comité científico técnico que pueda dar recomendaciones y que también pueda comunicarse con la población. Necesitamos que las decisiones se basen en evidencia. Lamentablemente durante todo este gobierno no se ha podido llegar a ese trabajo conjunto. Muchísimas gracias, Andrea Gómez Ayora. Ella es médica epidemióloga y salubrista. Me quedo con estos últimos elementos que dijo en su intervención. Transparentar la información, utilizar una planificación preventiva, concientización y sensibilización de la población y por supuesto planificación estratégica en torno a la vacunación. Qué es necesario hacer la política pública con evidencia, dice ella. Trabajar con la academia, trabajar con los medios, trabajar con la comunidad, creo que es importantísimo. Muchísimas gracias, Andrea Gómez Ayora, médica epidemióloga y salubrista. Muchísimas gracias, Andrea, por estar aquí con nosotros. Andrea. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Hasta luego. Que estés bien, Andrea. Muchísimas gracias. Iniciamos aquí la semana de 7F. Nos vemos mañana. Se acabó el programa de 7F. Quiero agradecer al señor Carlitos Minango en los controles, al padre de Carapaz, el doctor Acosta que anda por ahí también anda el doctor Pérez, anda el Alexis, anda toda la gente de Pichincha Universal, toda la banda que te hace el aguante. Liceña, recupérate por favor, que te extrañamos. Ya te esperamos, Milis. Muchas gracias y con ustedes hasta el día de mañana. Nos vemos el día de mañana, adiós.